Hola a todos y bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer esta graciosa furgoneta Volkswagen que tiene un tamaño ideal como costurero. Como veis tiene todos los detalles y es una monada. El interior está repleto de bolsillos de diferentes tamaños para que podáis meter todo lo que necesitéis. En uno de los laterales también lleva unos bolsillos especiales para meter bolígrafos o cosas muy estrechitas, tijeras o cosas así. Así es que nada, si os gusta y os apetece hacerla, quedaos conmigo que os voy a explicar cómo. Yo la tengo hecha en dos tamaños, en este como costurero y en otro más grande como bolso. Para esto la única diferencia será a la hora de imprimir los patrones que os dé el tamaño. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Ahora quedaos conmigo que vamos a empezar. Para descargaros el patrón solamente tenéis que ir a la caja de descripción, pinchar el link y dar a imprimir en tamaño A4. Eso para el tamaño costurero. Para el tamaño grande es en tamaño A3 la impresión. Además anexa os viene una hoja con todas las medidas necesarias para las piezas del costurero. La pieza E, que es el parachoques, la vamos a dejar para el montaje final. Vamos a comenzar pegando el estabilizador a la fliselina de doble cara. Como siempre os digo, si tenéis un estabilizador que ya tenga adhesivo, este paso os lo ahorráis. Vamos a comenzar haciendo las piezas C, que son estas de aquí semicirculares. Vamos a colocar sobre el patrón una tela de algodón clarita y vamos a calcar las dos formas redondeadas. No las calquéis juntas, dejad entre medias una separación como de centímetro, centímetro y medio. Y también hay que dejar todo alrededor de las piezas 1 centímetro para el margen de costura. Nos quedará así. Ahora uniremos las dos piezas C derecho con derecho, dejando el dibujo hacia abajo para que lo veamos bien al coser. Sujetaremos y vamos a coser por toda la forma circular, pero solamente por la forma circular, así. Una vez cosido, cortamos por la forma circular dejando medio centímetro de margen de costura y haremos unos piquetes por todo el círculo para que al darle la vuelta no abulte la costura. Damos la vuelta a las piezas y las planchamos. Ya tenemos listas las piezas C. Ahora vamos con las B, con las ventanillas. Igualmente vamos a colocar la pieza de algodón base en color clarito encima del patrón y vamos a calcar la forma de las ventanillas. Acordaos de dejar 1 centímetro alrededor como margen de costura. Y ahora, igual que antes, colocamos las telas derecho con derecho dejando el dibujo hacia abajo para que lo veamos bien al coser y cosemos todo alrededor. Una vez cosido vamos a recortar dejando medio centímetro de margen de costura. Y ahora para darles la vuelta vamos a separar los tejidos así y pegamos un pellizquito solamente en la tela blanca. Metemos la tijera, abrimos un poquito la línea hacia ambos lados y por ese pequeño agujerito le damos la vuelta a las ventanillas. Las planchamos también y ya las tenemos listas. Bueno, vamos ya con la pieza A. Sobre el lado que mide 18 vamos a colocar las dos piezas C, así de este modo. Vamos a sujetarlas bien con alfileres y las vamos a hilvanar, solamente a hilvanar, todavía no las vamos a coser a máquina. Una vez hilvanadas vamos a colocar esta pieza sobre el patrón, haciendo coincidir las zonas circulares con las del patrón. Y vamos a dibujar el círculo central con el logotipo de Volkswagen.
Y también guiándonos por el patrón de abajo colocaremos las ventanillas en su sitio, las sujetaremos bien y también las hilvanaremos. Ahora, colocándolo sobre el patrón y guiándonos, marcaremos el comienzo de los limpiaparabrisas y con una regla los dibujaremos sobre la ventanilla. Ahora vamos a colocar hilo negro a la máquina y coseremos el logotipo de Volkswagen y los limpiaparabrisas. En este punto, irlo cosiendo muy despacito con la máquina. Contra más perfecto os quede, mucho más definido será el dibujo y mucho mejor será el resultado final. Dadle un par de costuras sobre cada dibujo, quedará mucho más definido. Si no os da miedo meteros con la máquina en este tipo de dibujos, lo podéis bordar a mano. Cogéis un hilo gruesito para bordar o un torzal, lo bordáis y os va a quedar perfecto. Esto ya va cogiendo forma, mirad qué mono está quedando. Ahora vamos a coger la pieza D y la vamos a colocar así sobre la base. Vamos a coser a 1 centímetro. Una vez cosido abrimos bien la costura, así con las uñas o la planchamos. Ahora vamos a adherir esta pieza al estabilizador. Le quitaremos el papel protector y lo pegaremos. Tened en cuenta que el estabilizador es un poquito más pequeño que esta pieza, 1 centímetro a cada lado. Lo centramos bien y con la plancha lo pegamos. Ahora vamos a coser las aplicaciones al estabilizador, pero primero vamos a poner detrás la pieza F, que es la primera pieza de forro. La sujetamos muy bien todo alrededor para que al coser no se nos mueva. Si es necesario, pasadle un hilván y así os quedará perfecto. Ahora cosemos las aplicaciones al borde y también en el borde superior de la pieza D. Y de este modo nos tiene que quedar, ¿veis? Así queda por el revés. Ahora ya vamos con los bolsillos. Cogemos las piezas G y H. Las colocamos derecho con derecho, haciendo coincidir la línea de 18 centímetros. Así, y vamos a coser a 1 centímetro. Ahora abriremos la costura y la plancharemos, dejando los dobladillos hacia la tela de flores. Así vamos a marcar bien la doblez con la uña y vamos a plegar, pero no sobre la costura en sí, sino sobre el borde de la tela. Nos va a quedar un bordecito así como si fuera un bies de otro color. Y vamos a dar una costura al borde de este pequeño bies que hemos formado. Ya tenemos listo el bolsillo. Ahora lo vamos a colocar sobre la zona trasera. Así, la zona verde hacia afuera para que resalte el bordecito del bolsillo. Vamos a sujetar todo bien alrededor con alfileres y no solamente del bolsillo, sino de toda la pieza, porque ahora vamos a dar un pespunte todo alrededor que una definitivamente las piezas y nos facilite el montaje final. Aquí tenemos el resultado final del vídeo de hoy, terminado el delantero con su bolsillo. En el próximo vídeo haremos la trasera de esta super furgoneta Volkswagen. Si no os lo queréis perder, no olvidéis suscribiros al canal para que YouTube os avise cuando cuelgue el próximo vídeo. Si os ha gustado, dejadme un like y muchas gracias por llegar hasta el final. Que tengáis feliz semana. ¡Chao!